The Amazing Fantasy, número 16, estrenado en diciembre de 1995. Un mundo asombroso. Empezamos la historia con un misterioso individuo del que no sabemos nada, más allá de que tiene impresionantes habilidades. Pasamos a ver a un nervioso Maxie Chiefman, quien se nos revela es el agente que contrató a Spider-Man. Al no poder contactarlo, decide poner un anuncio para localizarlo a través del Daily Bugle. Mientras tanto, Peter Parker y su tía May ven en televisión el programa Es Asombroso, donde hablan de cómo fue hace poco que el mundo conoció a los Cuatro Fantásticos. Solo para pasar rápidamente al video de un monstruo de fuerza descomunal, y mencionan novedades de avistamientos de un dios nórdico, obvias referencias a Hulk y al poderoso dios del trueno, Thor. Peter no puede sino recordar todo lo que le ha pasado. La araña, los poderes, la búsqueda de la fama y también aquel ladrón que le arrebató a su querido tío Ben. Aquel ladrón que dejó escapar. Piensa en cómo afortunadamente nadie sabe que él es Spider-Man. Ni siquiera la agencia de talentos que lo contrató, atormentado por la culpa de saber que pudo evitar la muerte de su tío Ben. Solo puede pensar en una cosa. Fue mi egoísmo lo que causó este dolor. Mis poderes me dieron la habilidad de detener a ese ladrón y la responsabilidad de hacerlo. Y le fallé a esa responsabilidad y no pienso volver a fallarle. Debo tomar la responsabilidad de mis poderes, pero me sigo preguntando, ¿cómo? Al día siguiente en la escuela, Peter se pregunta qué puede hacer un adolescente en contra de los criminales. Es entonces que Liz Allen lo detiene para preguntarle cómo está su tía, ya que ella se enteró de la tragedia que sufrieron los Parker. El momento es interrumpido cuando Flash Thompson llega con la noticia de que hay un anuncio en el periódico por parte de la agencia de talentos dirigido a Spider-Man, aunque Peter no quiere involucrarse en nada que tenga que ver con él. Al acudir solo impostores a la agencia de talentos, un preocupado Maxie se pregunta qué será de él si no logra encontrar a Spider-Man. Volvemos con Peter, que se pregunta cómo usar sus poderes para el bien, pero al llegar a casa se encuentra con un problema que será constante a lo largo de su vida. Los Parker no tienen dinero. Aparece en escena Mr. Bale explicando que el tío Ben encargó hace unas semanas un regalo sorpresa para la tía May, dejando saldada la mitad de la deuda. Ahora son Peter y su tía quienes deben pagar la mitad restante o resignarse a perder el último regalo que dejó el tío Ben. Cuando fue famoso, Peter ganó muy bien siendo Spider-Man, pero sus ahorros apenas alcanzaron para cubrir los gastos del funeral de su tío. ¡Maldición! Desearía jamás haber ido a esa exposición científica, jamás haber usado este estúpido disfraz. Sabe que a pesar de que le recuerde su desgracia, aunque él no quiera, la mejor forma de hacer dinero sigue siendo ser famoso. Y aunque Peter Parker no lo es, Spider-Man, sí, lleno de adrenalina, hace acrobacias impresionantes y se balancea entre los majestuosos rascacielos de Nueva York. Todos los problemas y la culpa de Peter Parker desaparecen, y por un momento nuestro héroe empieza a divertirse y disfrutar sus poderes. Yendo en camino a la agencia de talento, siente la necesidad de detenerse en Brooklyn. Instintivamente mira a su alrededor y logra ver a Mr. Bale. Escucha cómo le dice a un hombre que debe saldar una deuda para poder recibir una entrega de muebles que su difunta esposa encargó para él. Al oír esto, Peter decide seguirlo hasta un almacén, entrando sigilosamente por el techo, descubriendo que Mr. Bale forma parte de una organización criminal. Rápidamente, Spider-Man deduce quién lidera la operación y lo encara solo para después intentar llamar a la policía. Recordemos que hablamos de un Spider-Man inexperto que no tiene mucho de haber conseguido sus poderes. Una lluvia de balas se dirige a un ágil Spider-Man que logra esquivarlas, siendo esta la primera vez que el sentido arácnido salvó a Spider-Man. El sentido arácnido es una habilidad precognitiva que le permite detectar el peligro. Este es uno de los poderes más misteriosos que tiene Spider-Man, pero de eso hablaremos en otra ocasión. Esquivando las balas y logrando ocultarse, los criminales se separan y comienzan a buscarlo. ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! Y hay un zumbido en mi cabeza, empeorando todo. Es como si tuviera 1.000.000 de abejas en mi cabeza. La intensidad bajó. Sigue zumbando, pero menos, como la alarma de un reloj en el cuarto de al lado. Cada vez que disparan, el zumbido incrementa su intensidad. Y mi cuerpo pareciera saber cómo moverse para esquivar las balas. Ahora que entendió su nueva habilidad, Spider-Man decide pelear en serio.
Aun cuando en un momento se enfrenta a varios maleantes a la vez, basta con hacer uso de su fuerza arácnida para acabar con ellos en un instante. Aprovechando el alboroto, el líder intenta escapar, pero Peter le da un nuevo uso a sus telarañas. Si puedo usar mi telaraña para columpiarme, tal vez también pueda usarla para enredar criminales y evitar que escapen. ¡Ay, no! ¡Por favor, quédate! ¡Yo insisto! Habiendo terminado con los criminales, Spider-Man se va del lugar. Se balancea mientras piensa en cómo usó sus poderes para acabar con los maleantes. Mientras se balancea, ve que una pareja está a punto de ser asaltada. Creo que los cirujanos callejeros locales quieren hacerle una carterotomía a esa adorable pareja. Pues ¿saben qué? No lo creo. No hace falta agradecer, ciudadanos. Es parte del servicio arácnido. Pasen una bella noche, ¿quieren? Me pregunto si así es como puedo honrar la memoria del tío Ben. Si esto es usar mis poderes responsablemente. Lo que sí es seguro es que se siente bien. Antes que Peter llegue a casa, la tía May ve las noticias, donde Mr. Bale y toda la banda está siendo capturada por un presunto Spider-Man del que no hay señales. Hay una breve mención a los mutantes y a un nombre del tamaño de una hormiga. Referencias claras a los X-Men y Ant-Man. Al llegar, Peter y su tía pasan el resto de la noche recordando al tío Ben. El número termina con el misterioso individuo del principio, haciéndole evitar una grúa con sus misteriosos poderes. Sigue las aventuras de Spider-Man en...